Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio del libro de Éxodo en esta lección número 11 donde vamos a dar una introducción a las 10 plagas contra Egipto. Bueno, esto va a cubrir el capítulo 7, la mitad del capítulo 7 hasta el capítulo 11. Esta serie de estudios sobre las 10 plagas. Este es el primer video en la serie. Vamos a tener tres. Este video va a hablarnos acerca de una introducción. Queremos anticipar lo que veremos en las 10 plagas y sobre todo en este video queremos contestar una pregunta. ¿Qué nos enseñan las 10 plagas acerca del carácter de Dios? Esto es muy importante. ¿Qué aprendemos del carácter de Dios al ver estas 10 plagas? ¿No? Todos sabemos que esta es una sección muy importante en la historia bíblica y por eso queremos tomar un buen tiempo estudiando las 10 plagas. Pero como digo aquí en esta lección, queremos ver por qué es tan importante esta sección y, como he mencionado, qué nos enseña acerca de Dios. Vamos a comenzar pues y vamos a resaltar algunas ideas que van a ser claves aquí en las 10 plagas contra Egipto. Primeramente vamos a ver el propósito de las plagas. ¿Por qué hace Dios esto? ¿Por qué es que Dios envía 10 plagas al pueblo de Egipto y contra Faraón? Bueno, primeramente es para demostrar el poder de Dios sobre los dioses de Egipto. Una de las cosas que queremos resaltar es la idea de Dios demostrándose superior a los dioses de Egipto. Los egipcios adoraban a muchos dioses, como otras culturas de ese tiempo, y en esta demostración, en esta presentación de las 10 plagas, Dios está diciendo que en verdad Él es más grande, más poderoso, superior a cualquier dios, entre comillas, que tienen los egipcios. Y eso es lo primero que queremos anotar, el poder de Dios sobre los dioses de Egipto, ¿no? Y también podemos decir que aquí vemos la aflicción que Dios va a traer sobre los egipcios por su tratamiento de Israel. Y de esta forma vamos a resaltar una idea clave del carácter de Dios, la justicia de Dios, en cómo Él trata a los enemigos de su pueblo. Aquí los egipcios han puesto a los israelitas bajo una servidumbre muy fuerte, muy dura, ¿no? Que ellos estaban sufriendo. Entonces, en la presentación de las 10 plagas, Dios está trayendo juicio contra el enemigo de su pueblo porque ellos han tratado mal y duramente a los israelitas. La aflicción que ellos, y en especial Faraón, pusieron sobre los israelitas, ahora va a ser contestado por la justicia de Dios. Dios es justo y tal como ellos, los egipcios, han maltratado a los israelitas, ahora Dios va a ser quien trae aflicción a ellos. Entonces, el propósito de las plagas es muy importante porque, otra vez, número uno, demuestra el poder de Dios sobre los dioses de Egipto. Y número dos, demuestra la justicia de Dios en traer aflicción a los egipcios por su maltratamiento de los israelitas. Esto es muy importante, como estamos diciendo. Ahora, otra cosa que queremos ver aquí es que estas 10 plagas en verdad son juicios parciales. Y ese es un concepto que no muchas veces se habla cuando se habla del juicio de Dios. El punto aquí es que cuando vienen estas 10 plagas, no duran para siempre, son temporales en su duración, es decir, cuánto tiempo duran. Son juicios temporales, porque duran
por cierto tiempo nada más. Y por esta razón son juicios parciales. ¿Y por qué es esto tan importante? La idea de un juicio parcial, en contraste a, vamos diciendo, un juicio total de Dios. Bueno, cuando vemos el juicio de Dios y vemos que hay juicios parciales, esto nos indica que Dios también demuestra gracia en estos juicios, porque el propósito de estos juicios es para que los pecadores se arrepientan. No, este es el punto. Juicios parciales permiten arrepentimiento por parte de los pecadores. Si estos juicios fueran totales, no habría nada ya después, porque el juicio total de Dios, el juicio completo de Dios, no deja nada. Todo se acaba si Dios juzga de una forma total o completa, podemos decir. Entonces, estos juicios son parciales porque el propósito de los juicios estas plagas, es de en fin ablandar el corazón de Faraón para que suelte al pueblo de Israel. Él debe humillarse, Faraón, debe arrepentirse y debe soltar, dejar ir a los israelitas. Entonces, estas plagas son juicios parciales. Dios demuestra gracia en estos juicios, porque no duran para siempre y no destruyen por completo al pueblo de Egipto. Son temporales y pues en esto vemos que Dios quiere dejar oportunidad para que se arrepientan. Y esto otra vez también resalta una idea clave del carácter de Dios, y esto es la paciencia de Dios. Claro, Dios es justo, ¿no? Y esto se demuestra en las 10 plagas. Pero Dios es paciente también. Porque antes de traer su juicio final contra Egipto, ¿verdad? Dios da oportunidad y tiempo para que se arrepiente Faraón, para que se arrepienten los egipcios. Y en esta forma vemos que Dios siempre da tiempo antes de su juicio final o juicio completo. Y como digo, es importante esta idea porque Dios no solamente trae juicio porque está de mal humor, por decirlo así. Dios no trae juicio porque se enojó y ahora pues va a soltar su ira contra la humanidad. No, Dios trae juicio para dar tiempo y oportunidad para que los pecadores y los que se necesitan arrepentir puedan tener la oportunidad para hacerlo. Dios es paciente. Este es un pensamiento clave que demuestran las 10 plagas acerca del carácter de Dios. Y vamos a ver un poco más de esto en los últimos 2 videos que tendremos sobre las 10 plagas. También número 4, vamos a ver algo interesante, y esto nos resalta también algo especial del carácter de Dios. Cuando vemos aquí que estos juicios, estas plagas contra Egipto, es interesante que es sobre los egipcios solamente, mientras que los israelitas no son afectados de ninguna forma negativa o mala. Vamos a resaltar por qué es esto importante. Nos demuestra esta idea principalmente que Dios puede mantener a los fieles, a su pueblo, firmes en su mano, bajo su protección y vigilancia, mientras que juzga a los pecadores. Y Dios es capaz de hacer esto simultáneamente. Esta es la idea. Dios puede juzgar y proteger a la misma vez. Dios juzga a los egipcios en estas plagas, pero Dios mantiene firmes a los israelitas a la misma vez. Y por esto
es importante ver esta característica de la persona de Dios, el carácter de Dios. Él puede hacer ambos a la misma vez. Hoy en día no es nada diferente, que no Dios puede traer juicio contra alguien, los pecadores que no se arrepientan, juntamente con preservar, proteger, guardar a los fieles en su mano. A la misma vez, Dios puede hacer esto, ¿no? Y estas plagas demuestran esa verdad, como digo, porque vemos que las plagas son solamente para los egipcios, mientras que los israelitas están preservados y protegidos por el poder de Dios a la misma vez. Entonces, vemos que esto siempre, o estas cosas nos resaltan principios importantes del carácter de Dios. Aquí van tres otras ideas claves y cosas que se verán en las plagas mismas. Primeramente, el endurecimiento de Faraón. Este va a ser un punto muy importante porque al comienzo de las plagas, Dios le dice a Moisés: Faraón está endurecido y no quiere dejarles ir. Y por eso va a traer Dios estas plagas, ¿verdad? Este va a ser un punto que se repite a lo largo de las 10 plagas. Y vemos dos partes aquí que son claves, porque primeramente se va a decir que en las primeras 5 plagas, después que cada una termina, vamos a leer un verso que dice: y el corazón de Faraón se endureció. En las plagas números 1 hasta la plaga número 5, este es el pasaje que se dice al final, o lo que se dice al final, que después de esta plaga, Faraón endureció su corazón. Faraón endureció su corazón. Y siempre después de las primeras 5, quien se endurece es Faraón primeramente. Pero ya luego en las últimas 5 plagas, es decir, plaga número 6 a plaga número 10, vemos que el verso cambia un poco y se dice de otra forma. Se dice que Jehová endureció el corazón de Faraón. Entonces, ¿quién endureció el corazón de Faraón? ¿Faraón mismo o Dios? Y la respuesta es sí, ambos. El orden es lo que es importante aquí, hermanos, porque esto también refleja algo del carácter de Dios. El hombre faraón toma su decisión de rechazar el poder de Dios. Cuando esto dice que Faraón endureció su corazón en las primeras 5 plagas y antes que viniesen cualquier plaga, ¿verdad? Cuando dice que Faraón se endureció, esto quiere decirnos que Faraón rechaza la demostración de poder. Faraón rechaza lo que Dios está haciendo. Y cuando el ser humano rechaza a Dios, Dios le dice: bien, me estás rechazando y voy a entregarte a ese tipo de corazón que tú ya tienes. En otras palabras, esto nos demuestra cómo Dios respeta nuestra decisión primero. Si Faraón se hubiera arrepentido al comienzo, si Faraón hubiera dicho: reconozco que Jehová es Dios y voy a soltar a su pueblo, entonces las plagas no estarían viniendo contra Egipto. Pero es lo contrario, ¿no? Faraón decide primero: no, yo rechazo esto. No pongo atención a lo que Dios está diciendo, a lo que Jehová está diciendo. Y con ese rechazamiento de Dios, Dios entonces le dice a Faraón: bien, vas a rechazarme, voy a mantenerte ahí por lo que tú has decidido. Tú has decidido rechazarme. Y por eso vemos que cuando se demuestran las últimas 5 plagas, plagas 6 al 10, se dice que Dios endureció su corazón
porque eso es lo que Faraón ya había decidido por sí mismo. Dios nos entrega a aquello que nosotros no queremos dejar. Y eso es importante ver del carácter de Dios también. Si nosotros nos arrepentimos, Dios nos recibe, Dios nos perdona. Pero el punto es que lamentablemente el ser humano se endurece contra Dios. Y Dios dice, bien, ¿quieres endurecer tu corazón contra mí? Te dejo ahí pues. En Romanos capítulo 1 vemos varias veces cuando en estos versos se dice que Dios los entregó a su pecado. Dios los entregó a su mente depravada. Dios los entregó a sus deseos de pecar, ¿verdad? Dios entrega a Faraón aquí a la decisión que él ya ha tomado. Hasta que finalmente viene el juicio total de Dios en la última plaga. Otra cosa que veremos en las plagas es que cada una progresa de mal en peor, ¿verdad? Entre más vamos avanzando, más fuertes se ponen las plagas y principalmente de esta forma aquí. Cuando las plagas primero comienzan, vemos que estas afligen al mundo de los egipcios, a las cosas a su alrededor, ¿verdad? Pero ya luego las plagas comienzan a afectar a los egipcios de una forma más personal. Y claro, la última siendo la muerte de los primogénitos. Entonces, el punto aquí es que las plagas demuestran el juicio progresivo de Dios. Si no ponemos atención a los primeros juicios que Dios envía, estos siguen aumentando y progresan a ser más fuertes porque no estamos poniendo atención. Esa es la idea. Entonces veremos cómo las plagas progresan de mal en peor para llamar la atención, por decirlo así, para que los egipcios pongan atención a qué tan grave se está poniendo la situación, ¿no? Y finalmente, ideas claves aquí, número 3, es importante que los israelitas vean el poder de Dios. Si bien es cierto que los egipcios deben considerar el poder que se está demostrando para que se arrepientan, los israelitas también tienen algo que ver aquí. Una lección que deben aprender. Principalmente su fe en Dios debe crecer por esta demostración de poder. Cuando los israelitas ven lo que Dios está haciendo, esto debe hacerles a ellos pensar, wow, qué poderoso es Dios. Debemos servir a Dios, debemos creer en Dios, debemos tener fe en Dios. Mira el poder que Dios está demostrando, ¿no? Entonces, las plagas son importantes para ambos, los egipcios, para traerles arrepentimiento, y para los israelitas, para aumentar su fe. El poder de Dios siempre debe aumentar nuestra fe, y ese es el punto. Rápidamente aquí podemos ver las 10 plagas y, como digo, en las próximas 2 lecciones que veremos, tomaremos a las 10 plagas en 5 y 5. Veremos las primeras 5 y ya veremos las últimas 5, pero esta es una lista de las 10 aquí en su totalidad para poder ver cuáles son todas, ¿no? Y los versos que corresponden con cada una. La plaga de sangre número 1. Vamos a ver la plaga de ranas y de los piojos, las moscas. Plaga número 5 va a ser una plaga que se va a efectuar sobre el ganado de los egipcios. Ya después, plaga número 6, úlceras, granizo número 7, que va a caer del cielo. Una plaga de langostas que va a venir y va a comer toda la comida, ¿verdad? Todo lo que hay en los campos.
La plaga de las tinieblas número 9, donde va a haber oscuridad en todo Egipto, menos en el lugar donde están los israelitas, que va a haber luz, ¿verdad? Y finalmente, la plaga número 10, la última plaga, la plaga, vamos diciendo, cumulativa, la plaga que termina toda esta secuencia, la muerte de los primogénitos en Israel, perdón, en Egipto, que realmente era la más dura y pesada. Y el punto es, vemos otra vez, que las plagas progresan. Ya al final es cuando la última idea se presenta, muerte de todos los primogénitos, ¿verdad? Es todavía una plaga parcial porque los únicos que mueren son los primogénitos. Si hubiera sido, bueno, todos mueren, entonces no habría nada que queda, pero son solamente los primogénitos. Y claro, esto va a afectar a los egipcios de una forma muy grande. Las 10 plagas, pues, podemos decir que sí, demuestran el juicio de Dios completo sobre los egipcios. Son 10 plagas porque el número 10 muchas veces simboliza o permite la idea de la totalidad de algo. El hombre tiene 10 dedos, ¿verdad? La ley de Dios tiene 10 mandamientos, la ley completa y total, representado por 10. Aquí, plagas son 10 porque el juicio de Dios se demuestra de una forma total y completo contra los egipcios. Y como digo, esto veremos también más en adelante. Bueno, entonces en esta introducción, ¿qué es lo que estamos diciendo, preparándonos para este estudio en las lecciones que vienen? ¿Qué podemos aprender para nosotros hoy en día? Ya hemos hablado de esto, pero este es un tipo de repaso o resumen. Número 1, Dios es justo, ¿no? Eso demuestran estas 10 plagas. Dios trae juicio a los enemigos de su pueblo y a la misma vez mantiene a su pueblo firme en su mano. Eso siempre ha sido el caso. Podemos recordar de Noé en el arca. Él preserva a Noé mientras que juzga al mundo por medio del diluvio. Aquí es lo mismo. Juicio contra los egipcios mientras que hay protección para los israelitas. También número 2, las 10 plagas nos demuestran cómo Dios es poderoso. Dios puede utilizar a la naturaleza, al mundo natural, para demostrar juicio contra los pecadores. Ya que Dios es el creador, también puede utilizar a la naturaleza en juicio. Pero también vemos en conjunto con esto que Dios es paciente también, ¿verdad? Dios da tiempo y oportunidad para que se arrepientan los pecadores, y esto es muy importante siempre. Dios quiere salvar y bendecir al ser humano, pero cuando éste rehúsa eso, cuando se niega a arrepentirse, sí, Dios va a traer juicio, pero lo importante es que hay esta oportunidad que Dios permite al ser humano. También esto vemos que Dios está al favor de su pueblo, ¿no? Tenemos que enfatizar esto. Dios quiere salvar a su pueblo, Dios quiere liberar a su pueblo, y eso es lo que Dios va a hacer. Demuestra el amor de Dios para con su pueblo también. Y finalmente podemos decir y afirmar que las 10 plagas pues demuestran esta verdad también. Hay un solo Dios sobre todo el mundo y la naturaleza. Los egipcios adoraban a muchos dioses, ¿verdad? Pero la idea aquí, una de las ideas que las 10 plagas nos demuestran es que hay un solo Dios, no muchos.
Y los dioses de los egipcios en verdad son nada en comparación con el único soberano, nuestro Señor y nuestro Dios, Jehová, ¿verdad? Entonces podemos ver estas 10 plagas que van a venir contra Egipto demuestran una parte muy importante en la historia de Israel, pero sobre todo son importantes por lo que nos demuestran del carácter de Dios. Y por eso queremos pasar un buen tiempo estudiando las 10 plagas. Entonces, les invito a que vean los 2 videos que siguen donde estaremos tratando a las primeras 5 plagas y ya en el segundo video después las últimas 5 plagas. Y de esta forma continuaremos aprendiendo más del carácter de Dios. Por el momento, hermanos, dejamos nuestro estudio aquí. Que el Señor les bendiga, que estén bien. Un fuerte abrazo, como siempre, gracia y paz.